el Dios de Jehú. ¿Qué estamos dejando de herencia? Seguimos meditando en la palabra de Dios. Hemos estado meditando en el Antiguo Testamento antes de la venida de Cristo, y estamos en los libros de Reyes, en el segundo libro de Reyes ahora. En el primero veíamos cómo el rey David dejó su reino a Salomón, y con Salomón, aunque tuvo una gran gloria, mucho éxito, también tuvo una caída. Se fue a adorar otros dioses, y eso le causó que el reino de Dios fuera dividido, que Dios le quitara 10 tribus de las 12 de Israel y se las dio a, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Jeroboam. Bonitos nombres. Si usted anda buscando nombres de bebés, vaya a Segunda de Reyes y Primera de Reyes, va a encontrar unos muy bonitos, y puede encontrar una joya como el de Nimsi. ¡Ay! Bueno, entonces 12 tribus, 10 de ellas, las 10 del norte, así se les clasificó, se fueron para Jeroboam. ¿Y se acuerda quién era Jeroboam? Jeroboam era un trabajador duro, como todos los que están aquí. Trabajaba duro, era bueno para trabajar, y el Señor le concedió ser rey. Le entregó 10 tribus de Israel. Dijo: tú vas a ser rey, y si te portas bien, te voy a dar la misma dinastía que a David. A esa altura estaba poniendo a Jeroboam. Pero ¿qué fue lo que pasó con Jeroboam? Cuando se hizo rey, cuando lo hicieron rey, después de que murió Salomón, tuvo miedo. Tuvo miedo, y tuvo miedo porque la ciudad central estaba en Jerusalén, la capital del pueblo de Dios estaba en Jerusalén, y le dio miedo que la gente fuera a adorar a Jerusalén y agarraran al rey de Jerusalén, porque se había dividido el reino. Estaba Jeroboam en el norte y estaba el hijo de Salomón reinando. Entonces le daba miedo que pues lo quitaran a él como rey. Entonces se le ocurrió una idea desastrosa y creó otra religión. Hizo 2 becerros de oro y los puso en 2 ciudades, en Betel y en Dan, y les dijo a los israelitas: estos son los dioses que los trajeron de Egipto. Y así empezó la desgracia. Le dejó una herencia al pueblo del norte, al reino del norte, una deformación de alabar a Dios. Los llevó a la idolatría y terminó acabando con el reino del norte. Jeroboam traicionó a Dios. El que le había dado el reino ahora le daba la espalda, y el pueblo se hizo idólatra. Después de Jeroboam vinieron otros reyes. Vino su hijo, pero su hijo fue asesinado por Baasa. Mató a Nadab y a toda la descendencia de Jeroboam como el castigo de haber llevado a la idolatría a su pueblo. Pero ahí no acaba. Después Baam, su hijo, llega al trono, pero también muere asesinado por Zimri, y ese Zimri pues empezó una guerra civil ahí en el norte, en el reino del norte, y entonces pues se mataron ahí los reyes, y el Zimri se vio como que ya perdió, y entonces le prendió fuego a su palacio y se suicidó. Y de ahí llegó Omri. Omri llegó al trono. Él fundó la ciudad de Samaria. De ahí vienen los famosos samaritanos en la Biblia. Vienen de este rey. Omri fue el que fundó esa ciudad. Y pues siguieron con la idolatría. Pero luego llegó Acab. ¿Se acuerdan del rey Acab? Lo veíamos la semana pasada y antepasada. Dios mandaba profetas para tratar de advertir a su pueblo que iba por mal camino, y llegó este Acab, hijo de Omri, pero él se casó con la famosa Jezabel, y el problema fue que Jezabel, como no era israelita, trajo la adoración de otro dios, del dios Baal, y pues instituyó la adoración a Baal, y pues se hizo más idólatra el pueblo, y a tal grado de que ella empezó a matar a los profetas
de Israel, a los profetas de Dios. Y entonces llegó Elías y los trató de guiar, pero ellos no quisieron escuchar, y pues Dios los juzgó y acabó con ellos. Y era lo que veíamos la semana pasada con Elías. Elías tuvo una gran victoria sobre todos los profetas de Baal. ¿Se acuerdan cuántos eran? 450 profetas de Baal y 450 de Acera, y dijeron: vamos a hacer una competencia, el Dios que mande fuego gana. Y pues, ¿quién creen que ganó? El Dios verdadero, el Dios de Israel, consumió el sacrificio que había remojado Elías. Pero luego de eso, el profeta Elías tuvo una crisis que lo llevó a huir. Tenía miedo, pero el Señor lo restauró y reveló una manera más profunda quién era. Ahí en una cueva se le apareció el Señor, no por terremoto, no por viento fuerte, no por fuego, sino en un silbo apacible fue que escuchó al Señor. Y entonces Dios levantó de nuevo a Elías y le dio una misión. Le dijo: unge a Jehú como rey, que es lo que vamos a ver hoy. A Jehú, él va a ser el rey de Israel y él va a acabar con Acab, y entonces él va a hacer eso. Y también agarra como discípulo a Eliseo. Él va a continuar como profeta, y ese fue lo que hizo Elías. Continuó la misión de Dios, pero luego ya no estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo llevó. Se lo llevó literalmente en un torbellino y en un carro de fuego con caballos de fuego. Entonces Elías fue arrebatado al cielo y se quedó su discípulo Eliseo. Pero no crea que Eliseo era menos, sino que Eliseo, cuando Elías le dijo: bueno, ¿qué quieres que haga por ti? Le dijo Eliseo: pues yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y el Señor le concedió eso, y él también pudo hacer muchos milagros. Abría ríos, también multiplicó el aceite de la viuda, hacía grandes milagros Eliseo. Pero quedaba pendiente ungir a Jehú. Y entonces ahí en el capítulo 9 del segundo libro de Reyes dice: un día el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye y no te detengas. El ungimiento de un rey era separarlo, era como dar una indicación de que él era el escogido de Dios. Entonces lo que hacían era derramar aceite sobre la cabeza, y no solo sobre los reyes, también sobre los sacerdotes, como le pasó a Aarón. Pero bueno, eso fue lo que hizo. ¿Y quién era Jehú? Jehú era el capitán del ejército de Israel. A ese fue al que Dios escogió. Y cuando fue este profeta a ungir a Jehú, Dios le dijo esto. Dice a través del profeta: así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre el pueblo de Israel. Destruirás a la familia de Acab tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará
sepultura. Uf, vaya juicio. La palabra de Dios se cumple. Si usted quiere ver eso, puede seguir leyendo ahí en 2 de Reyes 9 y el 10. Jehú, el rey Jehú, cuando fue ungido, hizo lo que Dios le pidió, pero tuvo un problema. Jehú no se entregó completamente a Dios. Sí, acabó con la familia de Acab. ¿Sabe cuántos hijos tenía Acab? ¿Cuántos príncipes? Nada más tenía 70. 70 príncipes. Y Jehú era muy astuto y acabó con todos y con toda su descendencia. También acabó con Jezabel. Esa Jezabel, cuando vio venir a Jehú, estaba en una torre y él dijo, pues tírenla, y la tiraron. Se deshizo y pasó todo lo que el Señor había dicho. Era muy astuto ese Jehú, y acabó no solo con Acab, con Jezabel, sino también con la adoración a Baal. Fue a los templos y los destruyó y acabó con los sacerdotes. Hizo todo bien hasta ahí, pero le faltó algo. No tuvo una entrega total al Dios verdadero. Y yo creo que heredó lo que le dejó Jeroboam, el primer rey del norte. No acabó con los becerros de oro en Betel y Edán. Y Dios lo juzgó. Le dijo el Señor a Jehú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones, tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados que con Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Dios cumplió su palabra, así fue. Las 4 generaciones después de Jehú reinaron en Israel, pero estaban lejos de Dios. Sí tuvieron victorias, podían tener interacción con Dios, pero estaban lejos, tan lejos que al último, en la 4ª generación, fue asesinado. Y yo creo que hay una enseñanza poderosa aquí en la palabra de Dios, y yo creo que es que no nos podemos entregar a medias a Dios. Nuestra adoración debe ser con todo el corazón, no dejar ningún ídolo en nuestro corazón. De hecho, eso es lo que dice la Biblia. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y mi pregunta es, ¿qué estás dejando tú de herencia? ¿Cuál es tu herencia espiritual? No material, la espiritual. Y los jóvenes y los solteros, los que no tienen hijos, dicen, ese tema ya no me corresponde, yo no tengo herencia. Pero la herencia no solo es para los hijos, puede ser para los papás, para los hermanos, hasta para los amigos, familiares. Pero yo estoy hablando de la herencia espiritual, porque la herencia material, pues hasta todos se pelean por ella, ¿no? Hasta se dividen familias por la herencia. Como todo lo material no es suficiente, pero en cambio lo espiritual bendice ricamente, porque da algo que viene de Dios y no se acaba, al contrario, se multiplica. ¿Qué diferencia hubiera sido para el reino del norte? Jehú, a pesar de su astucia, no pudo entender que había que rendirse completamente de corazón. Tuvo miedo, igual que Jeroboam. No confió en la bendición de Dios. No confió en seguir la palabra de Dios. Se entregó a medias. Hubo cosas que no quiso rendir. No voy a dejar estos becerros porque aquí la gente viene. Si destruyo los becerros, se van a ir a Jerusalén y voy a dejar de ser rey. Y Dios sí lo recompensó por las cosas buenas que hizo, pero le faltó, no pudo Dios bendecirlo tanto como Dios quería, porque no quiso destruir esos ídolos en Israel. Y hoy ya no estamos en ese tiempo de reyes, estamos
en un periodo de gracia, en el periodo de Cristo, donde ha llegado ese rey que anhelaba tener el pueblo, un rey digno de reinar, un rey de paz, un rey justo, y ese es Jesús, y Él ya vino y trajo una gran herencia espiritual para todos los que le reciben. Trajo la salvación, la vida eterna, la comunión con el Padre por medio del perdón de pecados en la cruz. Su herencia también incluye al Espíritu Santo y tener un lugar en el paraíso. Como decía Nilsi, el versículo de esta semana que recordaba, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Esta herencia la puedes recibir hoy. Si no la has recibido, hoy puedes tener ese perdón de pecados, hoy puedes tener el sello del Espíritu Santo, la garantía, puedes nacer de nuevo, puedes conectarte a la vida verdadera que es Jesús y tener vida abundante. Es una herencia espiritual que hay que heredarle a los demás. Si tú tienes una herencia así de rica, ¿a quién se la dejarías? Y yo creo que los que tenemos hijos, pues pensamos en nuestros hijos, pero puede ser para cualquiera. Pero esa herencia espiritual solo llega cuando uno se entrega completamente, no a medias. El fruto se da cuando la rama está conectada con el tronco. Mire lo que dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recortan, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces yo los invito hoy a consagrar su vida a Dios, para que puedan ver el fruto de Dios llegar. Consagra tu vida a Dios, permanece en la palabra de Dios, en las enseñanzas de Cristo. No des una herencia a medias como Jehú o mala como Jeroboam. Entrega todo tu corazón a Dios y Dios te va a dar lo que realmente anhelas, lo que realmente anhela el alma humana. La paz verdadera, trascendencia, unirse a algo relevante que es la misión de Dios en el mundo. Y también nos va a dar, dice, hasta lo que buscan los paganos. Tú primero busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a llegar por añadidura. Para dar esa herencia hay que vivir la vida que Dios quiere que vivas. Conságrate hoy, o si ya te consagraste, sigue pegado a la vida verdadera y comparte la herencia, compartiendo el Evangelio, las buenas noticias. En Cristo hay restauración, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay vida abundante, hay un nuevo nacimiento. Porque podemos a lo mejor hablar muy bonito, pero nuestra vida va a dar testimonio si estamos pegados a Cristo. Consagra tu vida, dásela entera a Dios. No dejes ningún departamento fuera como Jehú, y Dios te va a mostrar su poder y su amor. Voy a leer de nuevo el salmo que leímos hace un momento. Si mi pueblo tan solo me escuchara, si Israel quisiera andar por mis caminos, cuán pronto sometería yo a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor se rendirán ante Él, pero serían eternamente castigados. Y a ti te alimentaría con lo mejor del trigo, con miel de la peña te saciaría. Amén. Si usted quiere responder a la palabra de Dios, si usted no conoce a este Rey bueno, no conoce a Jesús, no ha consagrado su vida a Cristo, puede tomar este canto para pasar aquí al frente y tomar esa decisión para aceptar a Cristo como su Rey, como su Señor.
o tomar la decisión de bautizarse, o unirse completamente a la iglesia, consagrar su vida a Dios o reconsagrarla. Si usted está siendo llamado a ser pastor o misionero, también puede pasar aquí al frente. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen. Yeah.